Lorenzo Fernández Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A mí la verdad es que esta música me da un mal rollo. Mira que me gusta Michael Field, pero... Es que es verdad que es como muy tenebrosa, ¿no? Muy de claro, miedo. Muy de miedo. Si lo dices y te la vuelven a poner. Y recuerda lo que recuerda, ¿verdad? ¿Quién no tiene la imagen, ¿no? En la retina, esa chica llamada Reagan, ¿no? Girando la cabeza. Pues de una forma constante. Así es. ¿De qué Claro, hablamos? eso ¿De qué también. hablamos? Pues hablamos ¿De margaritas? Sí, de margaritas del campo, ahora que estamos en primavera, ¿no? No, hablamos de otras cosas que suelen comerse las margaritas, ¿no? Hablamos de la figura del demonio. Hablábamos hace unos minutos, ¿no? Como evidentemente es una creencia dentro de no solo de una religión, prácticamente todas las religiones del mundo tienen su figura negativa, porque está claro que donde está el bien, está el mal, donde hay un blanco, tiene que haber un negro, y pues luego la escala de grises evidentemente es extraordinariamente amplia. Bueno, pues nos vamos a ir del gris hacia el oscuro, ¿no? A esos lugares donde supuestamente no solo van personas que aseguran estar poseídas por el demonio, sino que incluso allí se celebran pues una serie de rituales que suelen acabar en un combate positivo, es decir, generalmente se acaba expulsando a esta figura. Lo digo, pues si entre nuestros oyentes hay alguien que esté poseído, pues que sepa que se puede acercar a Porque sí que es verdad que estas creencias da la sensación que, bueno, pues que son muy antiguas y remotas, pero existen hoy en día. Claro, es que, mira, por ejemplo, hace tiempo estuve indagando, ¿no?, en archivos, porque había uno de los exorcismos más, hay que decir que más catalogados, ¿no?, más estudiados, más investigados, se celebra precisamente ahora que estamos en este año tan cervantino, ¿no?, en el siglo XVI. Concretamente hay un frailecillo abulense, Juan de Yepes, que es requerido en la villa de Iznatorace porque parece ser que allí hay un hombre al que, según dicen estas crónicas, el demonio castiga mucho, ¿no? Está en Jaén, al lado de tu pueblo, ¿no? Efectivamente, está en Jaén. Míralo como lo sabes. Sí, claro. Torafe, efectivamente, Torafe. Bueno, pues ahí en Torafe parece ser que a partir de las 3 de la mañana ese demonio decían que estaba muy encastillado, ¿no?, en este pobre hombre. Bueno, pues allá que se fue Juan de Yepes, y de hecho está muy argumentado, como os digo, de hecho en las propias crónicas que se utilizaron para la beatificación de este frailecillo está el testimonio de Juan de Santa Eufemia, que era uno de los grandes teólogos de aquel tiempo, asegurando que ese combate contra el mal no solo se produjo, sino que además se decantó a favor de este fraile abulense, como os digo, ¿no? Fraile que posteriormente se acabaría convirtiendo en San Juan de la Cruz. Por lo tanto, estamos ante uno de los primeros exorcismos, no solo que se realizan, sino que posiblemente realizó el que por aquel entonces era un santón y se acabó convirtiendo en santo. Perdona, Lorenzo, el exorcismo solamente lo puede realizar un sacerdote, clérigo, ¿no? El exorcismo católico, sí. Ajá. Pero es que hay más exorcismos aparte del católico. Claro, pero un poco la imagen que tenemos todos es la película del exorcista, efectivamente, donde el cura va allí con la cruz y empieza a hacer... ¿Esto es un exorcismo o esto es una película? O... Eso sería un exorcismo siempre siguiendo el Rituale Romanum, que es el libro que se utiliza, el libro sagrado que se utiliza para llevar a cabo este combate, ¿no? Hay lugares en donde la Iglesia permite que se realicen estos combates y no es necesario siempre que sea un sacerdote el que realice exorcismo. Ajá. Sí vamos a ir a dos sitios donde el que lo hace evidentemente es un sacerdote, ¿no? Por un lado está Ocorpiño, allí hay una iglesia, la de Santa Eulalia de Losán, que está muy cerca de la localidad pontevedresa de Lalín. Bueno, pues ahí, para que os hagáis una idea, todos los veranos especialmente, ¿no?, según se va acercando la romería, son cientos las personas que se acercan allí para darnos una de las estampas más curiosas, ¿no?, que se repite en diferentes lugares de Galicia. Allí el que va a pedir al santo por su beneficio espiritual, si se cura, pues normalmente es llevado en alzas dentro de su propio ataúd, ¿no?, como si fuera una procesión mortuoria para dar gracias al santo. Imaginad las escenas que se producen. Pero también van posesos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad hace ya años, ¿no?, de atravesar esa puerta de esta iglesia ya centenaria y observar como una señora absolutamente normal, una señora ya que iba camino de los 70 años, de repente se le acercaba el sacerdote, ella empezaba a ponerse muy nerviosa y en un momento determinado, perdón por la expresión, pero decía: al carajo los santos. Y la voz que le salía, os aseguro que no tenía... Dentro de la iglesia, y además una voz que nada tenía que ver con la que se presupone a una señora aparentemente amable y con cierta bonomía, ¿no? Aquella voz era una voz grotesca, desagradable, y además empezó a expulsar espumarajos por la boca, prácticamente pues jaculatorias, los ojos en blanco, en fin, unas escenas que... Una pechuje, gracias. Esas escenas que... Podría ser bipolar esa señora, ¿no? ¿Y qué pasó? Anda que no habrá
Gente, bueno, pues loca, claro, loca completamente con la apariencia de tener el demonio dentro. Podría ser bipolar, Bernie, pero por si acaso, mira, ver, oír y callar. O sea, yo me quedé sentado observando la escena. ¿Se le practicó un exorcismo a la señora? Sí. De hecho, además, allí lo que se hace, una vez que se practica ese exorcismo, entran en la sacristía, cuando suelen salir bastante más relajadas, pero siempre se dice que, bueno... claro, le han quitado el demonio dentro. Además, yo imagino que en las iglesias habrá como los desfibriladores en los centros comerciales, ¿no? Para emergencias, tendrán ahí su agua bendita. Bueno, ahí depende de cómo se ponga, tienes una estaca ya, porque claro, si el enfermo está muy enfermo... Se te va de las manos, ¿no? Claro, si está muy enfermo... No, pero en este caso sí os digo, ¿no? Se presupone que el poseso en ocasiones, pues con un exorcismo no basta. Entonces a veces se tiene que quedar en la fonda de al lado de la iglesia y estar ahí el tiempo necesario, claro. Cosa que al de la fonda no crees que le hace demasiada gracia, ¿no? Porque evidentemente que se te vaya llenando el hostal de posesos, pues como que no es muy divertido, ¿no? Claro, a mí me llama siempre mucho la atención que normalmente el que está poseído también es creyente, es decir, normalmente el que está poseído no es agnóstico, ¿no? Depende. ¿O esto sucede? Depende, sucede o no, es decir, tienes otros casos. Yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el de una niña, Josefa Monterde se llamaba, de Alquerías del Niño Perdido, en Castellón. Esta niña fue llevada con 11 años a un lugar, fíjate, con el que abrimos esta sección hace ya casi 2 años, ¿no? El Santuario de la Balma, que también está especializado en la expulsión de demonios. Esta niña fue allí llevada y prácticamente sujeta por 4 hombres bastante fornidos, y era imposible sujetarla de la fuerza titánica que tenía, de la forma de convulsionar. Una niña que, en fin, tenía sus nociones religiosas, pero evidentemente no había desarrollado todavía una creencia, ¿no? Y allí, delante de la talla de la Virgen, según dicen quienes la vieron, incluso ahí está redactado, ¿no?, por un cronista de aquel tiempo, Alardo Prat se llamaba, un periodista, esta niña llegó incluso a levitar delante de la talla de la Virgen. Hay enfermedades psiquiátricas que evidentemente en tiempos pasados pues no se conocían y se atribuía al demonio, pero yo no conozco ninguna enfermedad psiquiátrica que haga a la gente levitar. No, eso no. Claro, además, dentro de... Pues sí, quién sabe, ¿no? Dentro de la Iglesia también, dependiendo del caso, se cataloga como que existe alguien que está poseído o no. Si queréis, un día hablamos de las diferencias. Hay mucha confusión, ¿no? Sí, está por ¿no? un lado la obsesión diabólica, que sería un paso previo, y luego está ya la posesión diabólica, pues que lleva, por ejemplo, el hablar el don de lenguas, esa fuerza titánica y, en fin, efectos físicos que se salen de lo normal, ¿no? O sea, hay grados. Hay grados. Oye, Lorenzo, un montón de casos de estos interesantes están en tu último libro, ¿no? Sí, sí. La España maldita, no pueden ¿no? faltar en la España maldita. Bueno, pues nada, una Sí, lectura muy recomendable bonito. para los más pequeños. Lorenzo, que tengas buena semana y Pues que muchas descubras gracias. un montón de cosas raras. Vamos a por ello, gracias. Lorenzo Fernández, gracias. bueno.